Queridos hermanos y amigos, les doy una vez más la cordial bienvenida al estudio del día de hoy. Gracias por acompañarnos durante todo este recorrido por el libro de Josué, por medio del cual estamos aprendiendo grandes lecciones para nuestras vidas. Si usted recién ingresa al estudio por primera vez, le doy la cordial bienvenida. Antes de dar inicio, por favor, le invito a que podamos orar. Nuestro buen Dios, una vez más te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por permitirme estar aquí junto a mis hermanos y amigos. Gracias, Señor, por este tiempo que tendremos de poder abrir tu santa y gloriosa palabra, Señor. Sabemos que cada que abrimos tu palabra, eres tú hablando a nuestros corazones, y eso es lo que más queremos en este momento. Todo esto, Señor, te pedimos y te agradecemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como vimos en los dos pasados estudios, al dar inicio al capítulo 2 del libro de Josué, vimos que Josué enviará a 2 espías para informarse de la mejor manera de poder ingresar a Jericó. Además, vimos también la vida de una mujer llamada Rahab. El pasado estudio analizamos su vida y vimos grandes lecciones que nos llenan de gozo, ya que la gracia de Dios un día llegó a la vida de esta mujer. Rahab creyó en Dios y su vida no volvió a ser la misma. Tenemos que notar algo aquí. Rahab, en esta parte de la historia, no tenía años de vida cristiana. No tenía mucha instrucción bíblica, claro que no. Es por eso que, como todo creyente que empieza la vida cristiana, y aun los que podemos estar años, nos enfrentamos a luchas en el corazón. Día a día, usted y yo batallamos con lo que la Biblia lo llama la naturaleza pecaminosa. El libro de Gálatas lo dice claramente que hay un conflicto entre el espíritu y la carne. Cuando aquí habla de la palabra carne, se refiere a las batallas que tenemos en nuestro interior, como ser la mentira, el orgullo. Otros tal vez luchan con la lujuria, otros tal vez con la falta de perdón. Es decir, mis queridos amigos y hermanos, cada cristiano lucha con algo. El problema es, ¿qué hacemos con esas luchas? Si nosotros día a día no vivimos controlados por el Espíritu Santo de Dios, entonces esas luchas terminarán venciéndonos y cada día nos alejaremos de lo que Dios demanda de nuestras vidas. Rahab también tendría luchas. No por ser cristiana, ya era una persona perfecta que nunca iría a pecar. Claro que no, mi amigo y hermano. Continuando con el bosquejo que presentamos al inicio del capítulo 2, en esta ocasión veremos en primer lugar la fe valiente de Rahab. Le pido por favor que me pueda acompañar ahí al libro de Josué, al capítulo 2, versículos 2 al 7. La palabra de Dios dice: Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: Saca a los hombres que han venido a ti, y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada, después que salieron los perseguidores. Como dijimos, mis queridos amigos y hermanos, en este punto veremos la fe valiente de Rahab. A continuación, observaremos algunas de las particularidades de los versículos que leímos. En primer lugar, ¿por qué se quedaron los espías en casa de Rahab? ¿Cuál fue la razón para que al ingresar a Jericó, los 2 espías decidieran quedarse ahí? Permítame mencionarle por lo menos 3 razones por las cuales los espías decidieron quedarse en casa de Rahab. En primer lugar, la casa de Rahab era un buen sitio para recopilar información sin despertar sospechas. Recuerde, mi querido amigo y hermano, que los espías irían a ir en esa condición de espías,
No irían a ir en una condición de visitantes o algo así, no. El hecho de que ellos fueran como espías involucraría una misión secreta, ya que no olvidemos que las ciudades en ese entonces tenían murallas. No eran las ciudades como ahora conocemos que no tienen murallas. En tiempos del Antiguo Testamento, las ciudades, por seguridad, presentaban murallas, y Jericó no sería la excepción. Entonces, la misión de los espías era secreta, y es por eso que la casa de Rahab sería un buen lugar para no despertar sospechas, ya que Rahab era conocida por recibir a los visitantes de otras regiones por el oficio que tenía. Cabe aclarar que para esta parte de la historia ya Rahab muy probablemente había escuchado del Señor tiempo atrás, y ella creyó en él. La visita de los espías a Rahab iría a ser sin duda alguna reconfortante para ella, ya que recibió de parte de los espías la palabra de Dios. Mis amigos y hermanos, qué reconfortante es recibir la visita de los hermanos en la fe, en especial cuando vienen a reconfortarnos con la palabra de Dios, o tal vez con un tiempo de oración que podamos tener. Actualmente atravesamos tiempos muy difíciles, y cuán reconfortante es recibir una llamada o palabra de ánimo de algún hermano de la familia en Cristo, porque eso es lo que somos, una familia en Cristo. ¿Alguna vez usted se preguntó por qué en la iglesia nos llamamos todos hermanos? ¿Alguna vez escuchó esa palabra hermanos? Permítame decirle que esa palabra no es porque es una regla de la iglesia, no, sino que nos decimos hermanos porque todos los que creímos en la obra de Cristo en la cruz del Calvario venimos a ser hijos de Dios. Eso es lo que dice claramente el libro de Juan en el capítulo 1, versículo 12, donde dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, venimos a ser hermanos en Cristo. Y por consecuencia, formamos una familia en Cristo. Y cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Claramente lo dice Pablo en uno de sus escritos, ahí en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 12, versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Es por eso que si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Y mis amigos y hermanos, eso es una perfecta ilustración de cómo debemos manejarnos como familia en Cristo. Rahab, al creer en Dios, formaría parte de esa familia. Los espías llegaron a casa y fue gratificante recibir la palabra de Dios mediante ellos. Ahora, la segunda razón del por qué los espías fueron a casa de Rahab es que la casa de Rahab tenía un lugar ideal para un escape rápido. No olvidemos, mis amigos y hermanos, que la casa estaba construida en el mismo muro de la ciudad, y eso lo vemos claramente en el libro de Josué, ahí en el capítulo 2, versículo 15. La casa de ella era un lugar estratégico que no iría a levantar sospechas. Pero más adelante vemos que aun a pesar de ser un lugar estratégico, de igual forma, los espías fueron observados por alguien. Rahab ahí se verá involucrada y prácticamente arriesgará su vida por salvarle a los espías. La tercera razón por la cual los espías eligieron ir a casa de Rahab fue que Dios los dirigió a ese lugar, porque sabía que el corazón de Rahab estaba abierto hacia Dios y que ella sería un instrumento útil para la victoria sobre Jericó. Mis amigos y hermanos, Dios muchas veces utiliza personas con una fe sencilla para lograr sus grandes propósitos. No importa la clase de pasado que hayan tenido. Es extraordinario ver cómo Dios en su gracia utiliza personas de quienes nosotros jamás pensaríamos que pudieran ser sus servidoras. Generalmente nosotros vemos un currículum vitae, pero Dios se fija en el corazón. Claramente dice en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 1, versículos 27 al 29, lo siguiente: Sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte.
y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nuestro Señor Jesucristo era amigo de publicanos y de pecadores. Eso lo vemos claramente en el libro de Lucas, en el capítulo 7, versículo 34, que dice: Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Nuestro Señor Jesucristo tenía compasión y misericordia por todas las personas. Él no hacía acepción de personas de ninguna naturaleza. El destacado autor cristiano Warren Wiersbe hace un comentario acerca de Rahab, en el que dice lo siguiente. Permítame leerle. Cristo no se avergonzó de tener en su árbol genealógico a una mujer que había sido ramera. Mis queridos amigos y hermanos, Rahab no permitió que su pasado le impidiera desarrollar el nuevo papel que Dios tenía para ella. Esto, mis amigos y hermanos, es increíble. Como dijimos hace un momento atrás, Rahab no tenía años de vida cristiana. Tampoco pasó un curso de discipulado intensivo que muchas veces nosotros tenemos actualmente. Pero Dios tocó el corazón de esta mujer y no volvió a ser la misma. No fue casualidad que Dios haya puesto en el corazón de Josué y los espías para que fueran ellos a la casa de Rahab. Permítame decirle algo. Ninguna circunstancia se le escapa de las manos de Dios. Ninguna. Les repito, ninguna circunstancia que nosotros atravesemos se le escapa del control de Dios. A veces pensamos que toda esta situación que estamos atravesando se le escapó de las manos a Dios. Claro que no, mi hermano y amigo. Dios lo permite porque Él tiene propósitos soberanos, aún en medio de las actuales situaciones que estamos atravesando. Muchas veces no entendemos nada, pero a veces, mis hermanos y amigos, no tenemos que entenderlo todo. Solo debemos confiar en Él. Estamos viendo en esta primera parte del estudio la fe valiente de Rahab. Y permítame mencionar por lo menos 3 aspectos en cuanto a las características de la fe valiente de Rahab. En primer lugar, la fe valiente tiene un concepto claro de lo que es fe. Queridos hermanos y amigos, la vida cristiana es por fe. Nosotros no andamos por vista, sino por fe. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Somos perdonados porque tenemos fe que Dios nos perdonó nuestros pecados. Somos consolados en medio de cualquier situación porque tenemos fe de que Dios nos cuidará y suplirá nuestras necesidades. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero permítame preguntarle en este momento algo. ¿Qué es la fe? Les repito, ¿qué es la fe? La Biblia da una definición de la fe y para ello, por favor, le invito a que me acompañe al libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 1. La palabra de Dios dice: Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, en otras palabras, es la confianza en la fiabilidad de Dios. Es la convicción de que lo que Dios dice es verdad y que lo que Él promete cumplirá. La fe, mis amados amigos y hermanos, está fundamentada en la palabra de Dios. Claramente dice el libro de Romanos en el capítulo 10, versículo 17 lo siguiente: La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe no está basada en las expectativas que nosotros podamos tener. Está basada en la palabra de Dios y en las promesas de Dios. El destacado autor bíblico William MacDonald hace un comentario acerca de este versículo en el que dice lo siguiente. Permítame leerle. La fe precisa de alguna promesa de parte de Dios como fundamento. No es un salto en las tinieblas. No se limita a posibilidades, sino que invade el ámbito de lo imposible. Otro autor bíblico dijo en alguna oportunidad lo siguiente en cuanto a la fe. La fe comienza donde terminan las posibilidades. Queridos hermanos y amigos, muchos de nosotros decimos tener fe en Dios, es decir, confianza en Dios.
Pero la fe será probada en cualquier momento. La fe no es estática ni pasiva. La vida de fe nos lleva a dar pasos de fe, pasos que requieren valentía, no en nosotros mismos, sino en Dios y su palabra. Teniendo ya una definición clara de lo que es la fe, vemos cómo Rahab tuvo fe en el Dios de Israel. Permítame hacer una pregunta. ¿Usted confía en Dios? En segundo lugar, vemos que la fe valiente da pasos de fe concretos. Le repito, en segundo lugar, vemos que la fe valiente da pasos de fe concretos. Acompáñeme por favor al capítulo 2 del libro de Josué, a los versículos 4 al 6, que dice: Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Mis queridos amigos y hermanos, los espías, al llegar a casa de Rahab, le explicaron quiénes eran. Es casi seguro que ellos le hablaron de Dios por sobre cualquier otro interés. Los espías ahí continuaron con su tarea, quizás haciendo mediciones de la muralla y registrando con detalles sobre el panorama que se veía desde ahí hacia Jericó. La casa de Rahab era perfecta para los propósitos de los espías. Por la providencia suprema de Dios, todo lo que ellos necesitaban estaban ahí. Ahora, mis amigos y hermanos, de alguna manera se supo de la presencia de los espías. Tan pronto como entraron en casa de Rahab, todos en Jericó ya lo sabían. Aquí vemos que Rahab hará algo impresionante, prueba clara de una fe valiente que da pasos de fe concreto. Recordemos por favor que Rahab anteriormente se ganaba la vida bajo propósitos malvados. Es posible que se hubiera hecho acreedora de una muy buena recompensa si entregaba a los espías, pero no lo hizo. Es más, los ocultó, dio una información falsa a los soldados, salvándoles así la vida a los espías, aunque eso la expuso en alto riesgo. Ella puso su propia vida en peligro para proteger a los espías extranjeros. Las acciones de Rahab para proteger a los espías, si usted percibe, envolvían una mentira. Observemos por favor los versículos 4 al 6 donde dice la palabra de Dios lo siguiente. Y dijo: Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Si usted ve, mi amigo y hermano, Rahab mintió. Ella sabía dónde estaban los espías. No es que no sabía, ella sabía perfectamente. Ahora, mis amigos y hermanos, surge una pregunta. ¿Era justificado que Rahab mintiera? Acerca de esta parte del relato bíblico de la vida de Rahab se habló mucho. Destacados autores bíblicos tienen diferentes posiciones. Indudablemente, es una pregunta que lo trataremos a continuación con la guía de nuestro buen Dios. La Escritura dice claramente en el libro de Proverbios, en el capítulo 12, versículo 22, lo siguiente: Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Además, la Escritura es enfática cuando dice en el libro de Tito, en el capítulo 1, versículo 2, lo siguiente: Dios no puede mentir. Vemos también en el libro de Números, en el capítulo 23, versículo 19, esta misma afirmación. Por lo tanto, mis amigos y hermanos, Dios no puede autorizar una mentira. Algunos han tratado de argumentar que debido a las circunstancias esto no fue técnicamente una mentira, sino una estrategia militar diseñada para engañar o burlar al enemigo.
Otros argumentan que incluso la mentira es aceptable si el motivo es un bien superior. Hermanos y amigos, no hay necesidad de justificar la mentira de Rahab. El fin no justifica los medios. La palabra de Dios es enfática que mentira es mentira. Remontémonos un poco más a la historia. Sadrach, Mesach y Abednego también podrían haberse librado del castigo, mintiendo, y haber sostenido convincentemente que era por un bien superior. Pero no hay bien más grande que la verdad, y la causa de la verdad nunca puede ser puesta al servicio de la mentira. Sadrach y sus amigos dijeron la verdad. En realidad usaron la oportunidad para glorificar el nombre de Dios, y Dios fue capaz de salvarlos incluso del horno. Sin duda alguna que Dios podía salvar a Rahab y a los espías sin necesidad de una mentira. Pero ese no es el punto de la historia de Rahab. No hay necesidad de una inteligente racionalización para justificar su mentira. La Escritura nunca elogia la mentira. Rahab no es aplaudida por su ética. Rahab es un ejemplo de fe. Tenemos que recordar que en ese momento de la historia Rahab nacía en la fe. Tenía una fe débil y con necesidad de nutrientes y de crecimiento espiritual. Sus conocimientos de Dios eran muy escasos. No pasó un discipulado, no pasó un curso intensivo de los primeros pasos en la vida cristiana. No tuvo una iglesia donde se congregara, no. No hubieron personas que le ayudaran en esos primeros pasos en su vida cristiana. En el capítulo 2 de Josué, versículos 9 al 11, ella deja muy claro que algo sabía de Dios. Habiendo desarrollado un agudo interés en el Señor como producto de las historias sobre el escape de Israel desde Egipto, ella lo había escuchado porque las noticias llegaban a Jericó. Pero es probable que no tenía conocimiento del valor que Dios asignaba a la verdad. Mientras tanto, ella era un producto de una cultura corrupta donde la ética era prácticamente inexistente. En su sociedad y especialmente en su profesión que ella practicaba, mentir era un estilo de vida. La manera como respondió es justo lo que podríamos esperar de un nuevo creyente bajo esas circunstancias. Cierto autor bíblico decía lo siguiente acerca de esta parte en la vida de Rahab. Permítame leerle. La fe de Rahab, aún sin desarrollo, inmediatamente dio frutos de acción. Recibió a los espías en paz. La prueba de fe no fue la mentira que dijo, sino el hecho de que recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Rahab es mencionada en el libro de Hebreos en el capítulo 11 como una mujer de fe. Querido hermano y amigo, permítame hacerle una pregunta. ¿Hay algún paso de fe que Dios le está demandando que dé? Si Dios le marcó a través de su palabra y de la oración, mi querido hermano, es tiempo de dar ese paso de fe, ya que una fe valiente da pasos de fe concretos. Así lo hizo Rahab. Estamos viendo 3 aspectos de la fe valiente a través de la vida de Rahab. En primer lugar, la fe valiente tiene un concepto claro de lo que es fe. En segundo lugar, la fe valiente da pasos concretos. Y en tercer lugar, la fe valiente pone su confianza en Dios y no en sí mismo. Acompáñeme por favor al libro de Josué, al capítulo 2, versículos 9 al 11. Solo leeremos algunas partes. Por ejemplo, en el versículo 9 dice lo siguiente: sé que Jehová os ha dado. Versículo 10, la última parte: porque hemos oído que Jehová hizo. Y versículo 11 dice lo siguiente al terminar el texto: Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Querido hermano y amigo, ¿usted percibe algo de estos versículos? Indudablemente las expresiones que Rahab tiene acerca de Dios son extensas. Ella sabía poco de Dios, pero era suficiente para que ella confíe en Dios y esté segura de la existencia de Dios. ¡Qué increíble! Ella puso su confianza en Dios
ahí, en los primeros pasos de su vida cristiana. La Biblia es muy enfática cuando dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Mi querido amigo y hermano, usted y yo podemos agradar a Dios con lo que hacemos, o tal vez evitando conversaciones que no son edificativas, pero permítame decirle algo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Rahab había escuchado mucho acerca de las historias que estaban pasando, de cómo Dios abrió las aguas y de las maravillas que Dios estaba haciendo con los israelitas. Esas noticias llegaron a Jericó y ella escuchaba todo eso. Y ella se dio cuenta de la existencia de Dios y puso su confianza en Él. Mi querido amigo y hermano, permítame hacerle una pregunta. ¿Usted puso su confianza en Dios en todo lo que está haciendo actualmente? Tal vez me gustaría hacerle otra pregunta. ¿Usted ha creído en el mensaje de salvación de que Cristo vino a morir por sus pecados? ¿De que si usted cree en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, tiene vida eterna? ¿Usted lo cree? Déjeme decirle que si usted no cree en la obra de Cristo, su eternidad la pasará en un lugar que la Biblia lo llama infierno. Y estarán ahí todas las personas que un día rechazaron creer en el mensaje de salvación. Pero si usted en este momento cree en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, usted puede tener vida y vida eterna. La palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 3 versículo 16 dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tal vez en este momento, mi amigo y hermano, siente un vacío en su corazón. Piensa que Dios no podría perdonarle todos sus pecados y que ya prácticamente su vida no tiene sentido. Amigo y amiga, vea la vida de Rahab, una mujer que parecía que su vida ya no tenía sentido y Dios le dio un nuevo sentido y propósito a su vida. ¿Sabe por qué? Porque Rahab creyó en Dios. Amigo o amiga que usted me escucha en este momento, nuestro buen Dios puede darle una nueva vida, un nuevo corazón y perdonar todos sus pecados, pero usted debe tomar una decisión. Si usted en este momento quiere creer en lo que Cristo hizo por usted, puede orar ahí en silencio a Dios y arrepentirse de todos sus pecados y creer en lo que Cristo hizo por amor a usted. La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Le invito por favor a que usted pueda orar ahí en silencio, en su corazón. Vamos a terminar orando. Nuestro buen Dios, muchas gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos pasar delante de tu palabra. Gracias, nuestro buen Dios, por estas hermosas lecciones que aprendemos de la vida de Rahab, una mujer que tuvo una fe increíble y que tu palabra así lo registra. Padre Celestial, te pedimos perdón. Perdón, Padre, por las veces que dudamos de ti y de tus promesas. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Padre, a confiar cada día en ti, y en especial en este tiempo que nuestra fe se fortalezca y se afiance en tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque nos amas, y gracias porque podemos acudir a ti en busca de ayuda. Todo esto, Señor, te pedimos y te agradecemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.